Así es, eso es interesante, pero no quiero pasar al siguiente punto sin tocar algo que mencionabas, haciendo referencia a cómo antes se repartían las preocupaciones. El pesimismo, quisiera detenerme en este dato porque desde su experiencia, esto de sentirse pesimista en algún punto de la historia, según sus datos, varió, es decir, cambió, porque para contrarrestar un poco el tema de que siempre el ecuatoriano es pesimista, o en algún momento no pasaba así. Bueno, digamos, esta no es una medición de cómo es el ecuatoriano, sino Ya, cómo está el ecuatoriano. Súper ok, importante eso, ¿no? ya, Es decir, no es una característica identitaria. Nunca antes, finalmente. Bueno, con Moreno empezó a inaugurarse esto, ¿no es cierto? De lo que nosotros tenemos registro y he intentado investigar muchísimo esto. La única referencia de alto pesimismo estaba a finales del 99, en plena crisis financiera, ¿no es cierto? Y el único dato que nosotros encontramos es que 7 de cada 10 ecuatorianos se sentían pesimistas del presente. Es decir, en plena crisis financiera, ¿no es cierto? Es la crisis económica más terrible que ha habido en Ecuador, 7 de cada 10 se sentían, digamos, pesimistas. Con Lenín Moreno, ¿no es cierto?, allá por el 21, por el 2021, en enero, marzo, ya había una cifra de 9 de cada 10 se sentían pesimistas. Llega Lazo, ¿no es cierto?, esto es muy interesante, llega Lazo y con sus llegadas se logra bajar ese pesimismo. claro. En agosto se calculaba con cifras de Sedatos que 4 de cada 10 respondían sentirse pesimistas, es decir, lo bajó 5 puntos, que me parecía que era supremamente importante, pero volvió a subir a unas cifras inéditas que son las cifras que le acabo de dar. Claro, eso más que todo responde normal, ¿no? Al tema de la esperanza que tiene el ecuatoriano cuando llega un nuevo gobierno, ¿no? Porque igual, sea como sea, siempre está la promesa del candidato y la expectativa del ciudadano de hoy, ojalá que lo cumpla, ya está, ya llegó, sea quien sea. Y esto es otro punto, Pedro, que me gustaría que tú nos expliques, sea cual sea. ¿Por qué te pregunto esto? Porque el pesimismo del ecuatoriano o de la realidad del ecuatoriano actualmente no es que pasa porque me cae mal Lazo, sino pasa, y te lo consulto, por las políticas o por lo que efectúa el gobierno. O sea, no es que porque, es que qué carismático que es ese presidente, qué bonito que es, sino lo que el ciudadano recibe del presidente. Porque, seamos sinceros, o sea, Lazo no tendrá el carisma, pero si Lazo hiciera cosas, la situación será distinta, ¿no? Pero digamos, el pesimismo no siempre está sujeto, ¿no es cierto?, a lo que haga el presidente de la República. Es decir, es una situación social y que se hace una suma de condiciones, ¿no es cierto? Estamos muy acostumbrados a que el presidente de la República sea el pararrayos de la crítica, sí, en efecto, ¿no es cierto? Pero la situación tiene que ver también con el tejido social y con lo que está viviendo el país, ¿no es cierto? Es decir, no es solo, por ejemplo, la baja ejecución presupuestaria del Ejecutivo, que de acuerdo a cifras del Observatorio de Gasto Público estaba en menos del 40%, esto es vergonzoso, pero también los gobiernos autónomos descentralizados tienen una bajísima ejecución presupuestaria, Totalmente. ¿no? Entonces, claro, es el funcionamiento de la justicia, ¿no es cierto? Son las cifras que evidencian la crisis social que está viviendo el Ecuador. Hay una encuesta muy interesante también de Sedatos Gallup a nivel latinoamericano que dice que solo el 37% de los hogares ecuatorianos tiene la capacidad de llevar comida 3 veces a la mesa, o sea, en el día. Es una cosa espeluznante. Vemos ya cifras de migración forzada. Por ahí leía un experto en migración decir que ya las cifras han llegado a 100.000 ecuatorianos que han salido del Ecuador. Entonces, claro, evidentemente esa es la suma, obviamente, del pesimismo. No es como dijo el anterior secretario de Comunicación, que solo nos gusta ver lo malo. Es que la gente está viviendo una crisis de inseguridad social, económica y también política, ¿no? No, si nosotros hacemos una radiografía, vamos a ver que de las 5 funciones del Estado, 4 están en crisis internas y 4 están en crisis de interfunciones. Otra vez el Consejo de la Judicatura peleándose con la Corte Nacional, otra vez la Asamblea contra el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, es una sensación de orfandad, lo resumiría yo en eso.